¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Velasco Aguirre, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 19-015-185. Este trabajo es para la materia de Derecho Procesal Civil 2. El asesor de esta materia es el maestro en Derecho Gerardo Esparza Rubio, y el tema de este reto, que es el número 4, se llama ¿Conoces el trámite del juicio especial sobre estado de interdicción? Bien, voy a dar lectura a las instrucciones de este reto, ya que está conformado por dos partes, en el cual se nos pide elegir un tema. En este caso, el tema que se eligió fue el de estado de interdicción. La primera parte, para elaborar un video, el tema se escogió el estado de interdicción. Las instrucciones mencionan lo siguiente: lee con atención el apartado referente al juicio de estado de interdicción en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y Guanajuato, y realiza un video en el que se exponga lo siguiente. Entonces, nos están solicitando realizar un análisis comparativo para exponer los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración de estado de interdicción, tanto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato como el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Nos solicita que identifica y describe otros dos juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Bueno, para dar comienzo a este reto y poder entender el trámite del juicio especial sobre estado de interdicción, pues vamos a definitivamente enfocarnos al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En el capítulo 10 de este código, que se llama el capítulo 10, tutores, curadores y discernimiento de estos cargos. El artículo 579 menciona: procederá el nombramiento de tutores y curadores y se conferirá la tutela con intervención de la autoridad judicial respecto de las personas que se encuentren en estado de minoridad o respecto de las que sean declaradas en estado de interdicción, conforme a las reglas del juicio oral, si se trata de los casos a que se refiere el artículo siguiente. En los demás se seguirá la vía sumaria. El artículo 580 menciona que se puede pedir que se confiera la tutela y se haga nombramiento de tutor y curador el mismo menor, siempre y cuando haya cumplido 16 años, el cónyuge del incapacitado, los presuntos herederos legítimos dentro del cuarto grado, el albacea, el tutor interino y el Ministerio Público. El artículo 581 menciona que la demanda deberá acompañarse de los documentos que justifiquen el estado de minoridad o la declaración de interdicción. El estado de minoridad se justifica con el acta de nacimiento del menor, y si no lo hubiere, se podrán exhibir otros documentos, y a falta de ellos, se comprobará por el aspecto del menor o por medio del dictamen médico legal. El estado de interdicción se comprobará con la resolución que declare la incapacidad, pudiendo promoverse el nombramiento de tutor definitivo como continuación del juicio en que se declaró. El artículo 582 menciona que ya comprobada la minoridad o incapacidad,
Se procederá a hacer el nombramiento de tutor y curador de acuerdo con las reglas del Código Civil. Hecho el nombramiento, se notificará al tutor y al curador para que manifiesten dentro de 5 días si aceptan o no el cargo. Dentro de este término aceptarán sus cargos o propondrán su impedimento o excusa, sin perjuicio de que si durante el desempeño de la tutela ocurren causas posteriores de impedimento o legales de excusa, se hagan valer. La aceptación de la tutela o el transcurso de los términos, en su caso, importarán la renuncia de la excusa. Nos vamos a enfocar en el capítulo 9, que menciona la interdicción e inhabilitación. Interdicción e inhabilitación, capítulo 9 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. El artículo 568 menciona lo siguiente. Artículo 568. La demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, deberá contener los siguientes datos: nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia del presunto incapacitado, nombre, apellido y residencia del cónyuge y parientes dentro del 4º grado, y nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita, los hechos que dan motivo a la demanda, diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, formulado por el facultativo que lo asiste, acompañando el certificado o certificados respectivos, especificación de los bienes conocidos como propiedad del incapaz y que deben ser sometidos a la vigilancia judicial, y especificación del parentesco o vínculo que une al promovente con el presunto incapacitado. El artículo 569 del Código Civil de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas refiere lo siguiente. Una vez recibida la demanda, el juez dispondrá lo siguiente. Número 1. Se notifique al Ministerio Público. Número 2. Nombrar al incapacitado un tutor interino. Se designará por su orden. Para tal efecto, al cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si no los hubiere, se nombrará persona de reconocida honorabilidad que además no tenga relación de amistad o comunidad de intereses con el promovente. Número 3. Si se trata de demencia, dispondrá que 2 psiquiatras, o si no los hay en el lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Si se está en alguno de los demás casos a que se refiere la primera parte del artículo 568, para el diagnóstico únicamente se recurrirá a los médicos. En cualquiera de estas situaciones, el tutor puede nombrar otro para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Puede el juez además requerir opinión preliminar a aquellos. Número 4. Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se consideren útiles. Y número 5. Que se practique el examen en presencia del juez, del Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción anterior, así como del demandante. El juez interrogará, si es posible, a la persona cuya interdicción se pide y escuchará la opinión de los peritos y demás personas citadas, formulando a estas las preguntas que considere oportunas. Puede ordenar el juez de oficio las medidas de instrucción útiles a los fines del juicio. Previamente al examen de que se habla en la fracción número 3, el promovente anticipará y depositará a disposición del juez que conoce del negocio los honorarios que los psiquiatras o peritos médicos fijen por escrito, lo cual se comunicará al interesado para que manifieste si está o no conforme. En el primer caso, una vez presentado el dictamen, el juez ordenará se haga pago a los peritos. En el segundo,
No se admitirá discusión y las diligencias quedarán en suspenso. Ahora veamos lo que menciona el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Si por algún motivo el juez no diese cumplimiento oportuno a lo establecido en la fracción segunda del artículo anterior, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción e inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los actos procesales, incluidas las impugnaciones, mientras no exista resolución estableciendo el estado de interdicción. Sin embargo, tan luego como se subsane la omisión, será el tutor quien intervenga únicamente. El artículo 571 menciona que además del examen en presencia del juez, los psiquiatras o médicos podrán practicar exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe, los psiquiatras o médicos establecerán con la mayor precisión las siguientes circunstancias. Número 1, diagnóstico de la enfermedad. Número 2, pronóstico de la misma. Número 3, manifestaciones características del estado actual del incapacitado. Y número 4, tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. El artículo 572 dice que recibido el informe o antes, si fuere necesario, el juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste. El artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas menciona lo siguiente: cumplidos los trámites que se establecen en los artículos precedentes, y si el juez tuviere la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guarda del mismo. Nombrará, asimismo, curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Si no adquiere convicción de ese estado, podrá sobreseer los procedimientos o mantener por un plazo razonable el régimen de protección de administración establecido en el expediente. El artículo 574 de este Código de Procedimientos Civiles menciona que las declaraciones que el juez hiciere en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo en que varíen las circunstancias. Cada año se hará un nuevo examen del declarado en estado de interdicción y el tutor que no promueva este examen será separado de su cargo. Artículo 575. La sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. Artículo 576. La interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. Para dictar la revocación, se seguirá las disposiciones establecidas para el pronunciamiento de aquella. Artículo 577. El que promueva dolosamente el juicio de interdicción independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause al supuesto incapaz, y se le impondrá además una multa hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 578, y con este artículo se termina lo referente al estado de interdicción, que es el procedimiento del juicio de estado de interdicción que marca el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Los gastos que ocasione el procedimiento serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado y, si no lo hay, al del promovente. Ahora, vamos a escuchar, vamos a estudiar, analizar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Es la última reforma publicada en el periódico oficial el día 1 de agosto de 2019. Nos vamos al título quinto
y es un capítulo único. Este capítulo se llama Declaración de estado de interdicción. Es para hacer la declaración del estado de interdicción. Artículo 702. Artículo 702, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. La declaración de estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de disposición especial de la ley. Artículo 703. La declaración de estado de interdicción se hará mediante juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo, entre el peticionario y un tutor interino que para tal objeto nombre el juez a la persona cuya interdicción se pida. Esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda intervenir en el proceso respectivo. La falta de contestación de la demanda por parte del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino. El juez, antes de hacer la designación de tutor interino, girará oficio al registrador público donde se pretenda hacer la declaración de estado de interdicción a efecto de cerciorarse de la no existencia de nombramiento alguno de tutor o tutores autodesignados. De existir, será llamado o, en su caso, llamados para entrar en funciones en el juicio de declaración de estado de interdicción. A falta de tutor autodesignado, el nombramiento de tutor interino deberá recaer en cualquiera de las personas siguientes, si tuvieran aptitud para desempeñarlo a juicio del juez: cónyuge, padre, hijos, madre, abuelos o hermanos del presunto incapacitado. Para este fin, el juzgador deberá ordenar el desahogo de las diligencias que estime necesarias para que el nombramiento del tutor interino recaiga en la persona que resulte más adecuada para la defensa de los intereses del presunto interdicto. En caso de no haber ninguna de las personas indicadas o no siendo aptas para la tutela interina, el juez, con todo escrúpulo, debe designar como tutor interino a persona de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del presunto interdicto o de sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependencia con el solicitante de la declaración. En caso de que el tutor interino y el presunto interdicto contesten la demanda en los mismos términos, se tendrá como representante común al primero, es decir, al tutor interino, sin perjuicio de que el presunto interdicto puede intervenir directamente en el proceso. Cuando el tutor interino y la persona cuya interdicción se pide contesten la demanda en forma diferente o las excepciones y defensas opuestas por ellos sean distintas, no habrá representante común. Ahora, artículo 704 de este mismo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En el juicio a que se refiere el artículo anterior se observarán las siguientes reglas. Número 1. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente previa autorización judicial. Número 2. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de demencia, se requieren de al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y en su caso por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos preferentemente alienistas.
Los peritajes de los médicos serán valorados en los términos del artículo 216. Número 3. Si la sentencia de primera instancia fuere declaratoria de estado, proveerá el juez, aunque fuere apelada o antes, si hubiere necesidad urgente, a la tutela de las personas que estuvieren bajo la guarda del presunto incapacitado y a nombrar curador que vigile los actos del tutor interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Número 5. Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, se proveerá a discernir el cargo al tutor propietario en los términos de ley. Esto es lo que dice el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato respecto al estado de interdicción. Ahí está cómo se debe llevar el juicio de estado de interdicción. Vemos coincidencias, la mayoría están en el tutor interino, en el orden de los familiares en el que se deben nombrar al tutor interino, que se tiene que comprobar mediante exámenes médicos de especialistas. En el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que sea un médico preferentemente alienista, y en el caso del Código Civil para el Estado, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, pues pide un psiquiatra o dos psiquiatras. Dice que el objetivo principal al nombrar al tutor interino y a su vez a un curador es para cuidar y proteger tanto la persona, la integridad física de la persona, y también como la conservación de los bienes del incapacitado. En sí vemos que hay similitudes. Mencionamos que el nombramiento de tutor interino va a recaer principalmente o primero a juicio del juez en el cónyuge, en el padre, en los hijos, la madre, los abuelos o hermanos del presunto incapacitado. Vemos que también tiene derecho el presunto interdicto a contestar la declaración en la primera instancia, es decir, tiene derecho a una contestación cuando se declara el estado de interdicción. ¿Sí? Bueno, pues sería todo por mi parte y desearles que tengan una excelente noche. Hoy es ya es martes. Ya es martes 19 de septiembre. Martes 19 de septiembre son las 12:29 AM. O sea, las 0 horas con 29, 12:29. Hasta luego. Gracias. Bonita noche, bonito día a todos.